Los respiradores adquiridos por la Comunidad Foral y que fueron retenidos por Turquía llegarán el jueves de madrugada. La ministra González Laya, que estará en unos minutos con nosotros, ya avanzó que los respiradores no habían sido requisados por el país turco. Navarra, entre tanto, prioriza la realización de test en las residencias. El Gobierno foral ha intensificado las acciones de prevención en las residencias de mayores y discapacidad. Hasta hoy se han realizado 900 pruebas aproximadamente. WhatsApp permitirá reenviar ciertos mensajes a un chat cada vez para frenar los bulos. Esta medida se aplica a los contenidos altamente reenviados que desde el año pasado son detectados por la aplicación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Navarra ha registrado 124 nuevos casos. Son nuevos casos que suponen un incremento del 3,8% respecto al día anterior. Ayer hablábamos de este aumento del 5,1% y que pudo deberse al aumento en pruebas de residencias de mayores, y hoy hablamos de nuevo de una bajada hasta este 3,8%. Ya ven el pico que se produjo ayer y hoy vuelve a caer. Luego les vamos a explicar con algo más de detalle qué es lo que está pasando. Vamos a ver también los datos de la incidencia del coronavirus en España. Teníamos que ver la franja azul, que era precisamente la que España había dejado ver, que eran cuanto menos un pequeño margen a la esperanza. Aquí la tenemos. Efectivamente, estamos ante un dato de mortalidad que durante 4 días consecutivos estuvo bajando, pero ha tenido este pequeño repunte también porque probablemente sea porque los martes se recogen muchos otros datos en lugares que no se han actualizado durante el fin de semana. Y ahora sí vamos a ver con detalle qué datos nos deja Navarra, que acaba de superar los 200 fallecidos con coronavirus, 15 últimos más que en la última jornada. En cuanto a los contagios, que ascienden ya a 3.355, 124 más que ayer, aunque el dato es menor que el de el lunes. La buena noticia es que el número de ingresos en la UCI ha bajado. Hay 90 personas, una menos que ayer. Y otro dato positivo, el de las altas médicas, que sigue aumentando, llegando ya a los 421, 41 más que en las últimas horas. Datos estos últimos esperanzadores que se suman a estos aplausos de los sanitarios con los que despiden al primer paciente de la UCI de Tudela, que ya está en planta terminando de recuperarse. Sin duda es a estas horas y en esta fecha la mejor de las noticias. Muy bien. Se empieza a hablar de optimismo, pero con prudencia. Nuestra comunidad está registrando ya menos de un contagio por cada nuevo caso diagnosticado, que lo que refleja es el número de casos secundarios de una enfermedad que están causados por un caso primario. Por cada caso primario se contagia a 0,89 secundarios, es decir, 5 centésimas por debajo de la media estatal. En parte estos datos se deben, según la consejera de Salud, al confinamiento. Está mereciendo la pena, se están reduciendo los contagios y eso supone que se están salvando vidas. Pese a que siguen aumentando los casos positivos, se puede apreciar una estabilización. Que en estos días, aunque tengamos unos repuntes, y como digo, motivados sobre todo por la tipología de las personas a las que le estamos haciendo, pues bueno, todo apunta a que verdaderamente el número de casos que aparecen cada día está disminuyendo. Sobre ampliar los test realizados a la población para los asintomáticos. Pieza clave en la estrategia diagnóstica es la determinación de PCRs. Es el diagnóstico más fiable, el diagnóstico más seguro para una detección. Los respiradores pendientes de llegar en 2 días estarán en nuestra comunidad. Salen mañana por la tarde de Turquía y los recibiremos la madrugada del jueves. Indurain también ha hablado de la posibilidad de que Navarra sea una comunidad piloto. Desde el Ministerio se nos ha pedido a cada comunidad que nombremos 2 profesionales, uno político y otro epidemiólogo, para hacer esta planificación también de manera conjunta. Y recuerda que no es necesario el uso de mascarillas para toda la población. Utilizar las mascarillas para los pacientes que tienen síntomas, para sus cuidadores y para los profesionales que les están atendiendo. Unas precauciones que poco a poco van dando sus frutos.
Bueno, pues en este punto vamos a mirar también a los datos que nos deja el conjunto del país, donde se ha producido ese pequeño repunte tras 4 días de caída. Se han producido 743 muertes más. El número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia es de 13.798. También aumentan los casos positivos, que ascienden a 140.500, lo que supone un crecimiento del 4% respecto a este lunes, con algo más de 5.400 personas. De los hospitalizados, 7.000 han necesitado ingresar en la UCI. La nota positiva la ponen, como siempre, los curados, las altas, que ya ascienden a algo más de 43.000. A Sanidad no le preocupa el ligero repunte en los casos respecto a ayer. Consideramos que se debe al ajuste de datos que a lo largo del fin de semana se va produciendo. Realmente la tendencia descendente es lo que seguimos observando en lo notificado en los últimos días. Al día 25 de marzo, como clave en el descenso de la pandemia, añade el 2 de abril. Buena noticia también en cuanto al número de personas hospitalizadas. Empieza a verse una cierta bajada en la presión en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos. Así que ahora toca pensar en otras personas, las que han desarrollado la inmunidad al COVID-19. Para eso el Gobierno está diseñando un amplio estudio que se llevará a cabo en las próximas semanas gracias a los test rápidos. Un estudio amplio, que es representativo de la población, para que nos dé información de cuántas personas, de qué porcentaje de la población ha pasado ya la enfermedad, ¿no? Está ya inmune a la enfermedad y ha pasado la enfermedad. El diseño ya está prácticamente cerrado, la logística de todo este tipo de estudios no es fácil, se están poniendo todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para hacerlo de forma rápida. Aunque Sanidad aclara que la prueba más fiable sigue siendo la PCR. Para que la curva siga siendo descendente durante la Semana Santa, Interior va a intensificar los controles para evitar los viajes a las segundas residencias. Se especuló con todo tipo de informaciones. ¿Dónde estaban los respiradores que Navarra y Castilla-La Mancha habían comprado? Fue la propia ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, quien tuvo que salir al paso el fin de semana y suavizar lo que de alguna manera se había convertido en casi una polémica con Turquía. Pero no estaban requisados. Hoy el Gobierno de Navarra ha contado más. Los respiradores retenidos en Turquía llegarán el jueves. La consejera de Salud del Gobierno foral ha informado de que los aparatos adquiridos por Navarra y que estaban en Turquía llegarán el jueves de madrugada. Arantxa González Laya, ministra de Exteriores y Unión Europea y Cooperación, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por habernos hecho un hueco en su agenda para hablar, entre otras cosas, no solo lo que preocupa en España, sino de alguna manera focalizar también de lo que se habla aquí en Navarra, los dichosos respiradores. Ha tenido usted que dar explicaciones y hoy pues le voy a preguntar efectivamente si ya sabemos dónde están y cuándo llegan. Bueno, están de camino de Ankara a Estambul y si todo va bien, el miércoles por la noche, es decir, mañana por la noche, embarcarán en un vuelo de Turkish que llegará a España a las 10 de la noche, con lo cual espero que los respiradores estén en Navarra el jueves. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Realmente habían sido requisados o hubo una orden del propio gobierno turco ante la situación que estaba empezando a crecer también en el país de parar toda la producción, de parar todas las exportaciones, porque no sabían ni ellos lo que tenían dentro del país? Lo que ocurrió es que Turquía puso en marcha una legislación para limitar las exportaciones de productos que ellos consideran son importantes para luchar contra el coronavirus en Turquía. Y ahí se quedaron, en ese momento, quedaron varados los respiradores que habían sido fabricados en Turquía y que venían a Navarra y a Castilla-La Mancha. En un primer momento nos dijeron que iban a quedarse en Turquía porque los necesitaban ellos, pero bueno, después de un poquito de buenos oficios por nuestra parte, de diplomacia discreta y de mucha comprensión por parte de las autoridades turcas, ellas decidieron que España las necesitaba, que había una urgencia sanitaria en España y dieron una autorización para que pudieran salir estos respiradores
y llegar a Navarra y a Castilla-La Mancha, donde se espera su llegada, como digo, mañana. ¿Hay más material que se está comprando en otros países? Bueno, hay muchísimo material. Hay material por valor de más de 700 millones de euros que ha comprado el Gobierno de España, y hay evidentemente también compras por parte de las comunidades autónomas. No hay que olvidar que las comunidades autónomas han sido siempre libres de hacer sus propias compras. Cuando las comunidades nos piden apoyo al Gobierno de España y en particular al Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre todo para gestionar todo lo que son procesos de facilitación, de logística y de diálogo con los países de compra de esos productos, o Turquía, o China, o India, o Suecia, nosotros siempre les acompañamos y facilitamos la tarea, en algunas veces con éxito. Otras veces, tenemos que ser más modestos. Vamos a abrir el capítulo de la Unión Europea. Estamos todos muy pendientes. Hoy hay reunión del Eurogrupo, los ministros de Finanzas encima de la mesa haciendo, imagino, muchas cuentas, muchos números, y con la esperanza puesta, ¿dónde? ¿Qué esperanza tiene el Gobierno de España después de ese plante del presidente Sánchez? El Gobierno de España, como otros 8 gobiernos europeos, lo que buscan es una respuesta a corto plazo. Buscamos un seguro para el desempleo, tan importante para poder financiar los ERTEs en España, y preservar el empleo que ahora hemos puesto en el congelador, pero que queremos descongelar lo antes posible. Un plan de financiación del Banco Europeo de Inversiones. Y, en tercer lugar, un primer paso hacia la mutualización de la deuda europea, al que se acompañe una parte un poquito más a medio-largo plazo, que es un plan más a largo plazo de mutualizar de manera más sólida la deuda en Europa. Esas son las dos, el corto plazo y el medio-largo plazo, los dos temas sobre los que se pelea, bate, lucha España para conseguir una respuesta sólida por parte de la Unión Europea para poder acompañar el relanzamiento de nuestra economía. Directamente relacionada con el empleo de esas empresas que van a apostar por mantener el empleo, que ahora se atraviesa ese bache, que muchas empresas, estamos hablando ya de miles, han decidido tramitar el ERTE. Sí, es muy importante por eso esta respuesta que propone la Comisión Europea y que ahora tienen que validar los Estados miembros. Por eso España está tan empeñada en empujar este tema, una propuesta para asegurar este desempleo, para mutualizar en Europa la respuesta a este ERTE, a esta modalidad que nosotros llamamos ERTE en España, que lo que busca es que en esta crisis no se destruya el empleo, sino que se busque proteger un máximo de empleo, de manera que en cuanto hayamos controlado la crisis sanitaria, podamos descongelar la economía y poner ese empleo de nuevo en funcionamiento. Este es uno de los grandes objetivos de este Gobierno, compartido por los agentes sociales, compartido por las empresas y por los sindicatos, y para los cuales este seguro de desempleo europeo sería tan importante. Ministra Arantxa González Laya, muchísimas gracias por habernos atendido. Mucha suerte, porque su suerte será también la nuestra. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Precisamente un especialista de la Clínica Universidad de Navarra, el doctor Lain Hermes González, coopera con un proyecto, el proyecto Respiradores Fighting COVID-19. Es una iniciativa del grupo Entrepreneurs Organization que trae respiradores de segunda mano a distintos hospitales españoles. Doctor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué esperan de esta iniciativa en la que hemos puesto ya todos la mirada fija? Pues bien, esta iniciativa empezó por parte, como bien ha dicho, por parte de Entrepreneurs Organization. Uno de los empresarios que forma parte de esta organización
es mi primo y tras hablar con él y explicarle un poco la situación que se estaba viviendo en varias UBIs del país, pues decidieron ponerse manos a la obra y conseguir respiradores y traerlos a diversos hospitales de la geografía española. Entonces, lo que esperamos y lo que hemos conseguido de momento pues, es donar de forma totalmente sin ánimo de lucro y pro bono ya más de 80 respiradores a diversos hospitales, como digo, de las zonas en las que la crisis estaba mucho peor, desde la Comunidad de Madrid a Cataluña, a Castilla-La Mancha especialmente. Muy bien, pues muchísimas gracias, que tengan mucha suerte y cuando esto se convierta en una realidad tenemos que volver a charlar porque seguramente, imagino, y con esto terminamos, que se pueda aplicar también a otros proyectos. Por supuesto. Toda esta iniciativa para conseguir respiradores, como digo, ya hemos conseguido muchos, hemos ayudado a muchas UBIs y se puede, bueno, esta iniciativa y estos emprendedores que se han aplicado mucho, la verdad, pues podrían comprometerse o podrían buscar otras ayudas para otro material médico que pueda ser necesario. Muy bien, doctor Laín Hermes, muchísimas gracias por su tiempo y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir buscando más datos de otras iniciativas que el Gobierno de Navarra está poniendo encima de la mesa. Esta mañana ha querido dejar claro un mensaje nítido sobre el trabajo que se está desarrollando en la atención a las personas mayores en las residencias de Navarra desde el principio de la crisis. Un mensaje que ha realizado hoy ante las dudas manifestadas por la patronal de residencias. Nuestros mayores están en Navarra bien cuidados. Nuestros mayores nunca estarán solos, no los abandonaremos nunca. Nuestros mayores, todos los centros tienen una atención sanitaria directa, bien a través de recursos propios o bien a través del centro de salud más cercano. Nuestros mayores nunca han estado fuera del circuito sanitario, ni antes de la crisis, ni mucho menos ahora durante la crisis sanitaria, como se ha podido decir por algún representante de la patronal del sector sociosanitario a nivel nacional. Nunca en Navarra han estado fuera del circuito sociosanitario. Solo hoy se van a realizar 151 pruebas de PCR en residencias de mayores. De esta manera se suman más de 800 pruebas, en las que 363 han dado positivo. De ellos, 323 siguen en sus respectivas residencias y 40 están hospitalizados. 41 personas han fallecido con positivo en coronavirus y 71 con síntomas compatibles a este virus. En total, algo más del 50% de las residencias no tienen ningún caso confirmado, dato que han señalado como positivo ya que al aumentar las pruebas en residencias se han confirmado que 7 de ellas no tienen ningún caso. A señalar el dato de los profesionales que atienden estas residencias. Hay más pacientes que sanitarios y aún así son más los sanitarios que están infectados por coronavirus, 376 de un total de 4.000 profesionales. Y de cifras a costes. La inversión que el Departamento de Derechos Sociales ha previsto para el apoyo a las residencias de mayores asciende a 1 millón de euros este primer mes. El 50% de estos gastos corresponden a personal. Desde el Ejecutivo aseguran que van a seguir luchando por atajar estas cifras en el colectivo más vulnerable. Navarra está dando lo mejor de sí para procurar el cuidado y el mejor cuidado posible a nuestras personas mayores por puro sentido también de la ética y de la justicia social. Y ese es el mensaje que quieren hacer llegar a las familias. La verdad es que mucho hemos hablado en los últimos días de las residencias de mayores y su situación, y es que parte de la evolución de los datos de los últimos días están relacionados con lo que pasa aquí. Vamos a hacer balance hasta esta semana. Empezamos por el número de pruebas. Cada vez se hacen más, ya lo ven, excepto en el punto en el que concretamente, esta bajada de aquí, hubo un pequeño bache, pero cada vez se hacen más pruebas y claro, también hay más positivos, aunque parece que se está estabilizando el porcentaje de positivos, aunque a día de hoy no sea significativo según el Gobierno. Pero hay más cosas. Vamos con lo que comentaba antes. Es muy significativo lo que ha pasado con las pruebas realizadas en las residencias de mayores, que eran bajas al principio, pero en la última semana ha habido un incremento muy significativo también en el último día. Pero fíjense la cercanía que hay entre
el número de pruebas y el número de positivos. Se trata de una población en la que el porcentaje de positivos es mucho más alto que la población a la que se le hacían las pruebas previamente, y se está generando muchos más positivos. Por el contrario, la población anterior, que como recordarán eran sanitarios, era población de más riesgo, ha ido disminuyendo también, incluso ha entrado en otro tipo de población con menos riesgo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha ido bajando también en positivos. Y claro, como se hacen en ellos, pues hay pequeños repuntes con ese número mayor de casos en residencias, pero si quitamos esos dientes de sierra que hemos tenido en esta zona, se ve que aumentó, llegamos a un pico y que a partir de ese pico empieza a bajar. Había que darse unos días de margen, aunque hubiera repuntes motivados por la tipología de personas a las que se están haciendo las pruebas. En definitiva, todo apunta a que el número de casos que aparecen cada día está disminuyendo, incluso en esta realización de pruebas en sectores con mucho más riesgo de ser positivo. Vamos a ver la velocidad de crecimiento. Si lo vemos en términos relativos, este gráfico que tenemos aquí, en esa velocidad de crecimiento, aquí se ven los últimos días, porque son los interesantes. Luego fue bajando, se estabilizó y después ya, como vemos, tiende a disminuir. Poco a poco, esta es la línea, tiende a disminuir. Este 5, el último día, es el repunte, pero hoy ha bajado. Nos hemos quedado justo en el 5 de abril, hoy es 7. Bueno, pues este 5 es el repunte, pero hoy ya ha bajado, aunque no aparece recogido en este gráfico. La velocidad sigue disminuyendo y, por tanto, la pandemia está remitiendo. La verdad es que estamos aprendiendo mucho de tasas, mucho de gráficos y mucho, desafortunadamente, de pandemias. Este dato es muy importante ahora mismo. La tasa de crecimiento de la epidemia es el estudio por bloques de 14 días. ¿Por qué de 14 días? Pues porque es el proceso de incubación de esta enfermedad. Son datos contrastados respecto a los 14 días previos, en ambos casos. Y ya estamos en términos negativos. Es la confirmación de que la epidemia está remitiendo. Vamos a ver otras cifras, otros datos que nos ayudan a interpretar lo que está pasando. Este es el tiempo de duplicación de casos. ¿Qué es esto? ¿Qué es el tiempo de duplicación de casos? Pues miren, los días que, según la situación de hoy, tardaríamos en duplicar los casos. Se suele poner el límite, esos 15 días, esos 14-15 días. Otra vez el periodo de incubación. Y ya vemos aquí, a la derecha, cómo ha ido creciendo y estamos ya pues prácticamente en el nivel del 15, de los 15 días. Hoy el Ministerio no había publicado aún para poder actualizar más los días de abril. Y ahora vamos a ver ya el último. Es el último término del que les vamos a hablar y que seguramente ya hayan oído hablar. Hayan oído hablar de él porque son los nuevos casos que cada caso contagia. Es decir, a cuántas personas contagia cada caso. Y vemos perfectamente cómo ha ido bajando y bajando. Y en este caso, pues estamos, fíjense, por debajo de 1. 0,94 a nivel estatal, 0,89 en Navarra. Es el mejor dato que podemos tener en cuanto a la transmisión de una enfermedad. Y eso que la incidencia también en hombres es mayor que en el de mujeres, con una diferencia creciente también conforme aumenta la edad. Y en este punto de la epidemia están pasando muchas cosas. Esta semana hemos conocido que el Gobierno está haciendo un planteamiento global para seguir con el confinamiento y para seguir con el análisis de las personas asintomáticas. Se están planteando muchas cuestiones. Cuestiones de derecho constitucional que vamos a hablar con la profesora Asunción de la Iglesia, quien tenemos ya en imagen, profesora de Derecho Constitucional. Asunción, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Roberto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues gracias a Dios muy bien, siguiendo con preocupación todas estas informaciones tan duras, ¿no? Con estas cifras. A ver si efectivamente eso que anuncias, que empiezan a mejorar los datos,
Ojalá, eso es. Eso Asunción, te confirma. voy a pedir, como están a punto de ser las 8, vamos a salir como hacemos cada tarde, a aplaudir al personal sanitario y a la vuelta Perfecto. nos vamos a centrar en qué es lo que pasa, si el gobierno puede hacer lo que quiera con nosotros, si nos puede obligar a hacernos pruebas, si nos puede obligar a meternos en un hotel a confinarnos. De todo De eso acuerdo. hablamos a la vuelta. Vamos a aplaudir. Venga, vamos a aplaudir. Muchas Venga, gracias, hasta ahora. Asunción. Hasta Pues ahora. enseguida volvemos, lo dicho. Están pasando muchas cosas, cosas inéditas a las que la sociedad de hoy tiene que empezar a acostumbrarse. ¿Qué va a pasar con las personas asintomáticas? ¿Se les va a obligar a tener un comportamiento concreto por parte del gobierno central? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a estar todos geolocalizados? ¿Se va a saber siempre dónde estamos sentados? No lo sabemos. Espero que tenga respuestas, Asunción de la Iglesia, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Navarra. Asunción, muy buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. ¿Cuántas Vamos a- incógnitas encima de la mesa? Yo no sé si realmente nuestro derecho constitucional recoge este tipo de situaciones. Bueno, yo creo que es imposible o tenemos algunas herramientas, pero no, se oye con un poquito de eco. No sé si ahí se oye bien. Es la percepción que tengo con los... ¿Se oye bien? Vamos a seguir, Asunción. Sí, entonces decía que, hombre, era imposible adelantarse a una situación donde no solamente las herramientas desde el punto de vista sanitario se han visto sometidas a sus límites, también el Estado de Derecho se ha visto sometido a límites y todas las previsiones que tenemos en materia de derechos fundamentales o de estados de emergencia, de alarma, de excepción y sitio, pues las estamos viendo como categorías que están siendo forzadas y que lo que querríamos es, o lo que desde el derecho constitucional se intenta, es que las libertades, bueno, pues se puedan ver restringidas ante una situación de la gravedad de esta, pero que después no queden secuelas y volvamos a un modelo donde se puedan disfrutar, como ha sido hasta ahora, de los derechos y libertades. Algunas de las medidas pues, son preocupantes y en la doctrina pues, hay también una cierta preocupación por ver cómo se articulan y hasta dónde se llevan. Eso dentro de una situación de estado de alarma que aún se puede endurecer más. Por ejemplo, el estado de emergencia, nuestras libertades aún quedan mucho más mermadas que en esta situación. Pero a la hora de hacerse un test, a la hora de hacerse unos análisis químicos, a la hora, por ejemplo, de obligarnos el gobierno a llevar activada la geolocalización en el teléfono móvil, ¿eso puede ocurrir? Bueno, pueden ocurrir, creo que el escenario en cuanto a las medidas que se pueden tomar está tremendamente abierto. Otra cosa es cómo pueden adoptarse todas esas medidas o si pueden adoptarse, en qué condiciones, con qué garantías y a través de qué procedimientos, ¿no? O sea, esa es la parte que podemos analizar los juristas. Yo creo que desde un punto de vista técnico todo eso y mucho más es posible. Desde un punto de vista jurídico, pues la cobertura, hay algunas normas que se están empleando, por ejemplo, en materia de salud como cobertura genérica para el tema incluso del confinamiento de los enfermos asintomáticos, que son de 1986. El tema de la geolocalización entonces era difícilmente previsible, ¿no? Y hay algunas de estas cuestiones pues no están previstas y las garantías tampoco, el modo en que se están adoptando o anunciando estas medidas no cubren, a mi juicio, totalmente las garantías. Entiendo que en este momento, cuando lo que está en riesgo es la vida y la salud, hablar de garantías jurídicas, pues a los juristas nos puede poner, o a los profesores nos puede poner un poco en un plano secundario. Sin embargo, yo creo que todos estamos convencidos de que esto pasará y, sin embargo, necesitamos un Estado democrático y de derecho, con libertades y con garantías.
y ahora mismo pues digamos que está sufriendo un poco pues todo lo que es, a los que se dedican al derecho, pues las fuentes del derecho, incluso el límite de las categorías, ver si el estado de alarma no se ha estirado un poco más de la cuenta y realmente estamos ante un escenario de suspensión de derechos que correspondería más a un estado de excepción. En fin, todo esto está también en el debate. Muy bien, nos va a tocar, Asunción, ponernos a estudiar más. Nos va a tocar resistir en muchos órdenes, ¿no? Desde luego en el orden de, pues eso, de la responsabilidad personal, pero también en el campo del derecho yo creo que la resistencia o la responsabilidad está también en recordar que hay principios y que hay procedimientos y que las libertades, bueno, pues por un fin legítimo se pueden poner en paréntesis, pero ni sin garantías. Y no sé, un principio tan básico como este que todos conocemos, que el fin no justifica los medios. O sea, no todos los medios valen para garantizar un fin y es necesario pues cuidarlo, porque volveremos a la normalidad y las libertades, pues bueno, es algo que cuesta mucho conquistar y que se pierde muy rápido, ¿no? Desde luego si no que se sí. cuida. Asunción de la Iglesia, muchísimas gracias y a seguir bien. Muy bien, igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Bueno, el Gobierno de Navarra, que centra también los esfuerzos en las personas en situación de vulnerabilidad, se ha puesto en disposición a una treintena de apartamentos para todas aquellas familias que tengan problemas para llevar el confinamiento. Es la apuesta por los más vulnerables en esta crisis. Las que menos capacidad de respuesta tienen ante esta situación y donde tenemos que realizar el esfuerzo necesario desde las administraciones. Iniciativa del Departamento de Políticas Migratorias junto al de Vivienda, Salud y Derechos Sociales para familias en situaciones como estas. Porque se encuentran residiendo en una situación de hacinamiento, porque empiezan a presentarse problemas de salubridad en las viviendas en las que se alojan, porque se están empezando a producir problemas de convivencia. Las familias tienen que residir fuera de Pamplona, puesto que la capital navarra ya dispone de este recurso asistencial. Para ello se han habilitado 2 apartamentos turísticos con 6 plazas en 2 barrios y la residencia juvenil Lagunechea de la Fundación Luis Amigó con 20 plazas en Mutilva. Y estas son las cuestiones a valorar. Para determinar esa necesidad se va a valorar el grado de hacinamiento en la vivienda, el número de miembros de la unidad familiar, las instalaciones sanitarias básicas de la misma, la situación de convivencia, los ingresos familiares y el grado de discapacidad de los miembros que compongan esa unidad familiar. Las familias adquieren el compromiso de recibir visitas de la Administración para comprobar que se cuida un inmueble que deberán abandonar 48 horas después de finalizado el estado de alarma. Pues el Gobierno de Navarra ha reforzado los recursos de acogida a las víctimas de violencia de género. Lo ha hecho con un nuevo espacio cedido por la Iglesia que permite duplicar el número de plazas disponibles. Este nuevo recurso acoge ya a 4 mujeres y 4 menores que han sido trasladados por agentes de Policía Foral. Actualmente en total se atiende a 20 mujeres y 22 menores y se esperan nuevos ingresos durante los próximos días. Para el correcto funcionamiento del nuevo recurso se cuenta con la presencia diaria de un equipo completo de profesionales asegurando la atención las 24 horas del día y se trabaja en coordinación con el equipo que habitualmente atiende los recursos de acogida. Hoy tenemos que volver a hablar de los ERTEs porque el proceso de presentación en los últimos días se ha ralentizado. Nos lo ha contado esta mañana el consejero José María Ayerdi. En Navarra se han presentado más de 6.000 y repercuten ya sobre 37.000 trabajadores. En estos momentos parece que ya están incorporados en la base de datos del departamento. En este momento tenemos cerca de 6.200 expedientes. Hace unos días presentábamos la situación de los mismos y hablábamos de 6.100 y pico expedientes. Eso quiere decir que efectivamente bueno, esto se ha ralentizado. En este momento todos ellos están ya incorporados a las bases de datos del departamento, se les ha dado el número de expediente y por... Javier Ábrego, responsable de Tweetvender, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto. Javier, ¿de qué se ha hablado en las últimas horas en las redes sociales? Porque desde luego de los ERTEs se ha hablado mucho, de la situación complicada de muchas personas atravesando desde hace ya 3 semanas, pero ¿de qué más? Hombre, mira, Roberto, cuando hablamos de redes sociales hoy en día, sobre todo en esta crisis, de lo que hablamos sobre todo es de Twitter a nivel público y de WhatsApp a nivel privado, generalmente. Y todo, prácticamente el 100% del contenido que yo veo en redes sociales y que hemos podido analizar está relacionado de alguna u otra manera con el COVID-19. Estamos viendo auténticos dramones con el tema de los ERTEs que tú comentabas y situaciones de familias y de empresas que no pueden más. La incertidumbre es brutal y llegan casos y casos que hay que comprobar que sean ciertos muchas veces, que son auténticos dramas, pero prácticamente todo está copado por el coronavirus. Es impresionante. Y ahora además hoy hemos sabido que WhatsApp solo va a permitir reenviar ciertos mensajes a un chat cada vez, para frenar los bulos. ¿Crees que esta medida va a funcionar? Sí. Ahora mismo está WhatsApp y está, por así decirlo, las redes sociales llenas de basura, por decirlo de una manera suave, Roberto. La cantidad de bulos que corren por Internet, por Twitter, por WhatsApp, son alucinantes. Y yo de verdad no sé cómo decirlo en término técnico, pero estoy abrumado con la cantidad de mentiras que están llegando. Ahora, como tú bien decías, WhatsApp está limitando que podamos reenviar determinados mensajes una vez a cada grupo, por así decirlo. Esos mensajes serán los que se han reenviado muchas veces, por así decirlo. WhatsApp va a llevar un contador de que ciertos mensajes se han reenviado muchas veces, entonces esos mismos serán los que nos dejen reenviar a un grupo cada vez. Ya sabes que ahora cuando vas a reenviar algo por el teléfono puedes hacerlo en 5 grupos a la vez, que es como muy cómodo. Pues ahora los que vayan a reenviar mensajes de este tipo tendrán que currárselo un poquito más, porque eso lo podrán hacer una vez. A ver si de esta manera se paran muchos bulos. Ya en el 2018 WhatsApp limitó a 5 la cantidad de grupos que puedes enviar a la vez un contenido y sí que bajó mucho el número de mensajes dicho por Facebook, la que es la propietaria de WhatsApp, mucho. Y a ver si dejamos de una vez de ver estas mentiras en WhatsApp y en Twitter, que es que están haciendo mucho daño, y en Facebook. La verdad es que en todos lados hay muchas mentiras. Bueno, pues a ver si entre todos. Yo espero también que se desarrolle, porque eso tiene que existir ya. Igual que YouTube consigue detectar cuando tú estás utilizando un contenido de terceros por tema de derechos, pues que se detecte cuando hay determinados fotomontajes, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo últimamente, he visto una terrorífica fotografía de la Gran Vía de Madrid llena de ataúdes, por ejemplo. Sí, fíjate, es que además eso es una cosa bastante gráfica. YouTube se pasa muchas veces de lo que quita de su red, muchísimas veces, pero como tú muy bien dices, sí hay que detectar los contenidos de terceros, sobre todo la música de terceros que no puedes utilizar. Esa foto de la Gran Vía en la que sale un repartidor de Globo y la Gran Vía vacía en Madrid, la han utilizado las redes sociales de Vox para llenarla de ataúdes y entonces hacer un mensaje. De hecho, el propio autor de la foto ha pedido a Vox, por favor, que quite ese montaje horroroso, ¿no? Que no todo vale aquí. Eso ya no es un bulo, sino es una manera un poco de incitar a que otra gente pues se enfade con otra gente y empezamos a pegarnos todos, ¿no? En redes sociales y a enfangar un poco más esta situación que ya de por sí es abrumadora. Efectivamente, así es. Javier Abrego, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy bien. La verdad es que dentro de lo que cabe estamos llevando el confinamiento muy bien. Los niños están por fenomenal, así que bien, bien. Pues nos alegramos, que siga así. Gracias, igualmente. Y seguid, Roberto, haciendo el trabajo que estés haciendo, que es que los datos que estáis dando a través de televisión y a través de Twitter muchas veces es que son estupendos y los sigo con mucho interés. Muchísimas gracias. Gracias Javier, un abrazo muy fuerte. Bueno, la tranquilidad, vamos a hablar también de un poco de tranquilidad y de silencio, porque llevamos esta tarde en este programa un ritmo trepidante, vamos a ver si nos relajamos ya un poco, que estamos llegando al final. Pues precisamente eso, la tranquilidad, el silencio, son también los únicos pasajeros que hemos visto en la estación de tren y en la estación de autobuses. En vísperas de Semana Santa, la estación de autobuses sería un ir y venir de gente. Sin embargo, hoy, en plena crisis del coronavirus, luce con esta estampa. Parece una imagen de película. Siempre en estas fechas es cuando más jaleo hay y ahora
no hay nada, está todo vacío. Y ver esto sí, la verdad que es impresionante. Sorprende y disgusta, esto hoy debería de estar, pues imaginaos, ¿no?, lleno todo de autobuses. La imagen es desoladora. En un lugar donde reinan las prisas, hoy todo es tranquilidad. Los pocos autobuses que llegan no sobrepasan ni la decena de pasajeros. 2 o 3, por mucho. Al cabo del día pues se suelen montar 10, 15 personas y lo único que llevo pues son a gente que van a trabajar. Seguimos sobre ruedas, pero cambiamos el asfalto por los raíles. La estación de tren parece un retrato de postal. Atrás queda el trasiego que le caracteriza en estas fechas. Los pocos que usan el tren es para ir a trabajar o para visitas médicas. A veces la realidad supera a la ficción. Este tren, que viene desde Barcelona, de normal estaría lleno y hoy solo se han bajado 5 pasajeros. En el vagón mío íbamos 2 personas y muy distanciados. Veníamos 2 y 2 chicas que se han montado en Zaragoza. Vienes ahí un poco como diciendo, joder, parece que vamos al fin del mundo, pero bueno. Y es que es raro en estos días no hablar de operación salida. Se echa de menos al viajero de última hora, al que llega con prisas, al que ha perdido su billete, al que va cargado de equipaje, al que mira su pantalla, al que habla por teléfono, al grupo de amigos que se hacen una foto para subirla a Instagram, al que lee un libro para llevar mejor la espera. Las estaciones se han convertido en lugares fríos y silenciosos, pero pronto llegará de nuevo el ruido de las maletas, esos abrazos de acogida y esos besos de despedida. Esperemos que este viaje llamado crisis del coronavirus sea solo de ida y pare pronto. ¿Tienen plan para esta Semana Santa? No lo digo con rintintín, el plan que tenemos es quedarnos en casa, ¿qué le vamos a hacer? Pero nosotros le vamos a hacer una propuesta. Desde la Pamplonesa te pedimos, por favor, quédate en casa. Ayudemos a quienes están luchando cada día para conseguir ganar esta batalla. La Pamplonesa zure etxera doa, prestatu musikaz gozatzeko eta etxean geratu. Ánimo Iruña, eutsi Nafarroa, lortuko dugu. El viernes 10 de abril, a partir de las 10 de la noche, disfruta del espectáculo Welcome Mr. Williams. La música de películas como E.T., Superman o Indiana Jones protagoniza este espectáculo. La Pamplonesa se traslada gracias a Navarra Televisión desde el Teatro Gallarre hasta tu casa. Navarra Televisión, la televisión de Navarra. Nekane Solana, presidenta de la Pamplonesa, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Oye, escucho esta música y la verdad es que yo creo que se nos pasan un poco las penas, ¿no? Pues sí, afortunadamente, ¿no? La verdad es que creo que es un poco en lo que nos estamos apoyando todos, ¿no? El poder que tiene la cultura, el arte y en nuestro caso, pues sí, encantados de si podemos contribuir un poquito desde la banda de música La Pamplonesa a olvidarnos un poco de esos datos y de esa situación que tenemos fuera de las ventanas, pues desde luego es nuestro objetivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis en la Pamplonesa? Que os hemos visto asomaros a las ventanas instrumento en mano. Sí, pues ahí estamos un poco, bueno, pues viviendo esta situación, preparándonos a tope. Al final, bueno, pues es lo que tiene, ¿no? Al final la preparación de un músico profesional implica una preparación a fondo que casi es como los deportistas, ¿no? Necesitamos mantenernos físicamente, mentalmente, anímicamente y, bueno, pues nosotros observando con preocupación los datos que nos contáis, pero a la vez pues con la ilusión de prepararnos a tope para que el día que nos digan que podemos salir a la calle, pues desde luego encantadísimos de contribuir con nuestra música a ver si poco a poco conseguimos darle la vuelta a esta situación. Nekane, ¿qué nos vamos a encontrar en el espectáculo que vamos a ver en Navarra Televisión el viernes por la noche? Bueno, pues lo primero, daros las gracias de verdad a Navarra Televisión por brindarnos esta oportunidad. En principio, bueno, es un pack de 3 conciertos, ya emitisteis uno, que fue el que hicimos con los amigos de la Pamplonesa, en la Barra Arena, y este que vais a emitir este viernes es un concierto, bueno, que es un homenaje, se titula Bienvenido Mr. Williams, un concierto que grabamos en octubre del 2018, y que es un homenaje pues, al compositor John Williams, ¿no? Que es el referente, digamos, en la composición de bandas sonoras de película. Pues está E.T., La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, Harry Potter, Superman. Entonces es bueno, un espectáculo que fue muy bonito, una producción propia interna de la banda, de 2 compañeros que se volcaron a tope, Álvaro Díaz y Rubén Velasco, bombardino y trombonistas de la banda.
que fue grabado por Santi Echeverría y bueno, pues para nosotros era importante porque era un espectáculo, una apuesta por el público familiar, ¿no? Entonces, a la hora de decidir un poco de qué manera queremos estar estos días siguiendo, pues ofreciendo, ¿no?, un poco nuestra música a la gente, era una apuesta familiar porque bueno, es para todos los públicos, para que los niños disfruten, reconozcan las bandas sonoras y de repente pues vean una trompeta, un trombón, las flautas, la melodía de ET. Hay pasajes un poco especiales, efectos especiales, es muy divertido y la verdad que bueno, pues es nuestra aportación para que tanto niños como mayores pues se nos dibuje una sonrisa y disfrutemos de buena música. Nekane, ¿cómo recordáis aquel día? Pues divertidísimo. La verdad que lo que te digo, de la mano de estos dos compañeros nuestros, tanto de Rubén como de Álvaro, con la ayuda de Jesús, en este caso, que era el director para este espectáculo, bueno, pues incluso a nosotros, a los propios compañeros y compañeras de la banda, o sea, nos daban sorpresas, nos dejaron sorpresas para el momento del espectáculo, nos reíamos en directo porque no nos lo podíamos creer. El que personaliza a John Williams, que es Rubén Velasco, pues bueno, pues lo comprobaréis todos, pues es el humor personificado y la verdad que nos reímos muchísimo. Eso está muy bien, que en estos tiempos desde luego que nos hace falta. Nekane, nueva etapa de verdad, contigo como presidenta, pero con una situación inédita, mirando al futuro con un poco de incertidumbre, imagino. Pues sí, la verdad que creo que como a todo el mundo de repente este último mes se nos han corrido las cortinas. Bueno, tenemos esperanza, tenemos muchas dudas de qué pasará. Bueno, pues nos sumamos al carro de toda la gente, de todos los colectivos sociales, culturales. No sabemos lo que va a pasar, creo que no lo sabe nadie. Todos tenemos claro cuáles son las prioridades, pero bueno, ojalá, nuestro deseo, ¿no?, desde todo el estamento cultural, ojalá que lo que se ha visto estos días, ¿no?, lo importante que es la cultura para el bienestar emocional, pues que ojalá no nos olvidemos de eso, ¿no? Y más adelante, cuando podamos poquito a poco retomar un poco nuestras vidas, pues veamos lo importante que es la cultura, en nuestro caso la música, para, bueno, pues para mantenernos vivos, ¿no?, a todos los niveles. Muchísimas gracias, Nekane Solana, vale. Y que vaya muy bien. Disfrutaremos, estoy seguro, el viernes. Ojalá, gracias. Este es nuestro objetivo. Gracias, mil gracias. Bueno, pues nos vamos y además lo vamos a hacer con la música de la Pamplonesa para atraparles un poco y el viernes por la noche se vengan con nosotros para disfrutar con esta música que está ya sonando, la de John Williams y sobre todo la idea que nos deja encima de la mesa. Vamos a ver ya las imágenes de la Pamplonesa, las imágenes que efectivamente vamos a ver en ese espectáculo del viernes y las imágenes que nos van a poner sobre la pista de cómo se compuso la música de cada una de las películas. La Guerra de las Galaxias, Superman, Indiana Jones o ET, entre muchas. Una pamplonesa que es conocida por lo que está sonando, esa fiesta sanferminera que nos llena las calles. Y así nos vamos. Gracias a todos, quédate en casa, muy buenas noches.